t es constante para todo t, entonces necesariamente va a ocurrir que el vector r' de t va a ser perpendicular a r de t. ¿Está bien? Y después dice cuál es la interpretación geométrica de esto y si se verifica el recíproco. ¿Cuál sería el recíproco? A ver, lo que me están proponiendo acá es partiendo de la hipótesis que el módulo de R es una constante, entonces el vector R' y R de t son vectores perpendiculares. El recíproco sería partir de la hipótesis de que los vectores son perpendiculares, R' de t y R de t, y poder llegar a demostrar que entonces necesariamente el módulo de R es constante. ¿Se entiende? Ese es el recíproco. Profe, Sí. puede ser, sería una circunferencia porque es la única forma de que el vector sea constante. En realidad nosotros vamos a ver que esto se cumple para las curvas en el plano que son circunferencias o que son secciones de circunferencias. Es decir, puedo hablar de pedacitos de circunferencia. O puedo hablar de superficies en el espacio que sean esferas o casquetes de esferas. ¿Está bien? En estos casos se van a cumplir. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí. Bueno, esa primer indagación es la que hacemos acá en esta resolución, que si ustedes entraron en el Classroom van a ver que este archivo ya está compartido, ¿saben? Fíjense que acá dice, en el ejercicio 4, en el ejercicio 1G, o en el 1B, o en el 1F, que si me voy al ejercicio 1, acá arriba podemos ver el 1G, el 1B, el 1F. El 1B era tenía la función vectorial 2 coseno de t, 2 seno de t, esas eran las componentes de esta función r de t, la representación gráfica era esta, ¿está bien? Y si calculamos el módulo de r de t, acá no está calculado, pero voy a ver que es una constante. Lo mismo va a pasar en el 1G, ¿dónde estoy? Acá, en el 1F, que también tengo la representación gráfica de una circunferencia, y en este tengo también la misma situación. Acá toma como ejemplo el 1G, ¿no es cierto? Fíjense que acá tengo es una circunferencia en el centro 1, 0, 0 de radio 2 sobre el plano x igual a 1. ¿Está? Acá fíjense, siempre que aparezca en el archivo que yo les comparto alguna nota, ustedes ábranla, porque a veces yo detecto que en las resoluciones hay alguna diferencia y entonces les hago la aclaración. Fíjense acá que dice falta multiplicar por 2 en las columnas de Y y Z. O sea, ese es un error que al ir calculando, la profe que hizo esto se olvidó multiplicar por 2. Tampoco vamos a volver a hacer toda esta resolución por eso. Hago la anotación para que ustedes lo sepan. Pero cuando ustedes vean entonces esa nota, ábranla, porque a veces son cuestiones que tienen que ver con justificaciones de la resolución y a veces con observaciones de cosas que no están correctas. ¿Está bien? Bueno, dicho esto, fíjense que si calculo de ese ejercicio 1G que la función era y más 2 seno de t por j más 2 coseno de t por k, ¿está bien? Veo que la primera componente es 1, la segunda componente es 2 seno de t y la tercera componente 2 coseno de t. Cuando calculo el módulo entonces de r de t, voy a hacer la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. Y esto me da raíz cuadrada de 5. Fíjense que este módulo de r de t es un número real que no depende de t. Entonces acá es donde yo evidencio que ese módulo va a ser constante para todo t. ¿Está bien? Si a mí me hubiese quedado el módulo de r de t, por ejemplo, hubiese sido raíz de 5 por t, ese era un módulo que iba variando a medida que variaba t. Como acá me queda un número real, vemos que es un módulo constante, que no depende de la variable. ¿Está bien? Ahora, vamos a hacer entonces una primera aproximación, a decir, bueno, a ver, encuentro una función vectorial para la cual al momento de calcular el módulo me da constante. Voy a verificar, no estoy demostrando porque estoy trabajando con un ejemplo, pero voy a verificar a ver si tiene algún sentido esto que plantean. Digo, bueno, a ver, si hago el producto escalar de R de t por R' de t, ¿está bien? ¿Cuál es R de t? Las componentes son 1, 2 seno de t, 2 coseno de t, R' de t. Acuérdense que derivábamos componente a componente. La derivada de 1 es 0, la derivada de 2 seno de t me da 2 coseno de t.
y la derivada de 2 coseno de t me queda menos 2 seno de t. Cuando hago el producto escalar, ¿se acuerdan cómo era? El primero por el primero, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero. Me queda 1 por 0, 0, más 4 seno de t coseno de t, menos 4 seno de t coseno de t, y veo que efectivamente eso es igual a 0. Si el producto escalar era igual a 0, entonces yo podía decir que los vectores eran perpendiculares. O sea, el producto escalar me va a dar 0 si alguno de los vectores es el nulo, o en el caso de que ningún vector sea nulo, entonces el producto escalar va a ser 0 siempre que los vectores sean perpendiculares. ¿Se acuerdan esto de álgebra, chicos? Sí, ¿Se profe. acuerdan? Sí. Bueno, entonces, fíjense que acá entonces, en este ejemplo que vemos acá, se verifica que tanto en el plano como en el espacio son circunferencias las que verifican esta situación. Ahora, caso general. Si R de t es una función vectorial tal que el módulo de R de t sea constante para todo t, significa que R es una circunferencia o una parte de ella o una sección de circunferencia si representa una curva en el plano, ¿está bien? O una curva sobre una esfera de radio K si su gráfica es una curva en el espacio, ¿está bien? O sea, puedo pensarla como una curva sobre una esfera de radio K si se trata de una gráfica en el espacio. ¿Está bien? Ahora vamos a empezar con la demostración. Me dice que vea la ida y la vuelta. ¿Está bien? La ida que era partiendo de pensar que el módulo de R de t es constante, quiero demostrar que efectivamente los vectores o las funciones vectoriales R de t y R' de t son perpendiculares. Esperen que me está entrando aire. Ahí. Yo de paso tomo mate, chicos. Ustedes ya saben que vivo con el mate en la mano. Bueno, voy a demostrar la ida. Entonces, como dije, sé que el módulo de R de t es constante para todo t perteneciente a reales. Ahora, voy a decir, quiero encontrar alguna relación entre el módulo de R de t con el producto escalar. Y no sé si ustedes se acuerdan que hay una propiedad del producto escalar. La voy a escribir acá. Chicos, fíjense cómo tiene que ver análisis 2 con análisis 1 y álgebra, ¿no? Yo el año pasado, los que los tuve, les dije, chicos, análisis 2 tienen que empezarla sabiendo álgebra y sabiendo análisis 1, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que había una propiedad del producto escalar que decía que U escalar U era igual al módulo de U al cuadrado? ¿Está bien? Por supuesto que con la observación de que el vector U debía ser distinto del vector nulo. ¿Se acuerdan de esta propiedad de producto escalar? Sí. Sí, sí. Bueno, Bien, profe. nos vamos a valer de esta propiedad. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo acá es, lo que sé, es que R de t, el módulo de R de t, es una constante. ¿Está bien? Pero entonces voy a relacionar esto con el cuadrado para después poder, el cuadrado del módulo para después poder relacionarlo con el producto escalar. Entonces elevo ambos miembros al cuadrado y voy a decir, bueno, el módulo de R de t al cuadrado va a ser igual a k cuadrado, ¿no es cierto? Pero por esta propiedad, el módulo de R de t lo puedo escribir como el producto escalar de R de t por R de t. Y esto va a ser igual a k cuadrado. ¿Se entiende esto? Lo hice acá en el pizarrón porque no sé si acá en el apuntecito queda tan claro esto de esa propiedad que se está usando. Chicos, ¿se ve el pizarrón? ¿Ven todo? Sí, profesor. Bueno, entonces, fíjense, uso entonces esta estrategia de elevar ambos miembros al cuadrado porque quiero llegar a esta expresión que después la puedo relacionar por esa propiedad directamente con el producto escalar, que va a ser el producto escalar el que después me va a dar el paso a mí a que yo pueda determinar si los vectores son o no perpendiculares. ¿Está bien? Entonces, me va a quedar que R de t escalar R de t es igual a k al cuadrado. ¿Está bien? Lo que voy a hacer a partir de acá es derivar miembro a miembro. ¿Está bien? Cuando derivo miembro a miembro, fíjense que nosotros vimos la clase pasada las propiedades de
las derivadas de las funciones vectoriales, que en realidad era, como les dije yo, con la regla del producto, solo que acá hablaba de producto escalar. Entonces va a ser la derivada de la primera, que me queda R' de t, escalar el segundo sin derivar, que es R de t, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es R' de t. ¿Está bien? ¿Y esto a qué va a ser igual? La derivada de una constante me da 0. ¿Está bien? Fíjense que acá R' de t por R de t o R de t por R' de t termina siendo lo mismo porque vale la propiedad conmutativa para el producto escalar. ¿Está bien? Con lo cual esto puedo decir que es 2 veces el producto de R' de t por R de t. Y esto es igual a 0. Si divido por 2 en ambos miembros, o si multiplico por un medio en ambos miembros, me va a quedar que R' de t por R de t, o escalar R de t para hablar con propiedad, va a ser igual a 0. ¿Está bien? Y si el producto escalar entre estos dos vectores me da 0, ¿qué puedo decir por la condición de perpendicularidad? Que entonces R' de t necesariamente es perpendicular a R de t, que era lo que queríamos demostrar. ¿Está bien? Chicos, acá se los bajo para que ustedes lo vean. ¿Está bien? Ahí dice, si el producto escalar entre dos vectores es nulo, deben ser perpendiculares. ¿Se entendió hasta acá, gente? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, sí. ahora tendríamos que demostrar la vuelta. ¿Está bien? La vuelta, que es partiendo de pensar que los vectores son perpendiculares, y entonces quiero demostrar que finalmente el módulo de R de t va a ser constante. ¿Está bien? Bien. Dice, demostraremos el recíproco. Esto era lo que yo recién les conté. Y entonces ahora vamos a empezar marcha para atrás, digamos, ¿no? Borro esto. Igual lo tienen ahí escrito. No sé si lo vuelvo a escribir todo. Lo vemos desde el apunte. Bueno, lo vemos desde acá y cualquier cosa, lo... Profe, hago una alguna pregunta. aclaración. Sí. ¿Los vectores ahí tendrían que ser perpendiculares en toda la curva o en un pedacito nada más? Para todo t. Ah, buenísimo. ¿Sí? Vos en toda la curva vas a tener, a ver, en toda la curva, oye, vas a tener un vector posición R de t, ¿está bien? Y perpendicular el R' de t, ¿está bien? Pero ¿qué va a pasar? Para este punto, este va a ser tu R de t y este será perpendicular el R' de t, ¿está bien? El Sí, sí. módulo de este vector se mantiene constante. Y tiene lógica, ¿por qué? Porque la distancia que hay del origen al extremo es la misma, que además tiene que ver con el radio de esta circunferencia. ¿Está bien? Sí, sí. Si fuese una elipse se cumpliría lo de la perpendicularidad, pero no lo de que es constante. Se cumpliría que no es constante el radio y no puedo asegurar que sea perpendicular en todos los puntos. ¿Por qué decir que se va a cumplir lo de la perpendicularidad? No, claro, sí, en algunos puntos no. No lo puedo asegurar, no. Quizás para algún vector R de t resulte el R' perpendicular, pero no a lo largo de toda la curva. Eso Sí, pasa sí, entonces en la circunferencia. por eso te preguntaba si era en un punto o en todo T. No, no. Para este caso la circunferencia sí. ¿Está bien? Bueno. Profe, Vamos, sí. ¿tiene alguna relación con física? Porque el dibujito que hiciste me suena mucho a velocidad que dábamos en un círculo, aceleración centrípeta, aceleración radial y eso. Tiene que ver con eso, seguro. En realidad, fíjate que nosotros cuando trabajamos con las funciones vectoriales dijimos que en general la variable la llamábamos t, porque estas funciones usualmente se utilizaban para representar posiciones en función del tiempo. ¿Está bien? Y a ver, si la posición es R de t,
R' de t me está representando la velocidad en función del tiempo. ¿Está bien? Porque es la derivada de la posición. ¿Estamos? Así que Claro, sí, profe. por supuesto que Gracias. tiene que ver. Sí, sí, sí. Qué bueno que puedan ustedes llegar a hacer este nexo, ¿no es cierto?, entre física también y análisis. Bueno, continúo, ¿les parece? Vamos a la segunda parte y demostramos el recíproco, es decir, partiendo de que los vectores son perpendiculares, queremos demostrar que R de t es constante. Parto de la condición de que R es perpendicular a R'. Sabemos que por la condición de perpendicularidad, que si dos vectores son perpendiculares, el producto escalar entre ellos me tiene que dar 0. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí, lo que empiezo a trabajar es en forma genérica y por componentes, donde las componentes de R de t sabemos que son funciones reales, a las que llamo x de t, y de t y z de t. ¿Está bien? Y las componentes de R' de t las llamo x' de t, y' de t y z' de t. Entonces digo, bueno, a ver, acá estoy reemplazando el vector R de t por sus componentes, y acá estoy reemplazando el vector R' de t por sus componentes. Digo, el producto debe ser igual a 0. Ahora desarrollo ese producto componente a componente, es decir, la primera por la primera, más la segunda por la segunda, más la tercera por la tercera, y eso me tiene que dar igual a 0. Me queda x por x', más y por y', más z por z' igual a 0. ¿Está bien? Ahora, voy a usar la estrategia de multiplicar por 2 en ambos miembros. ¿Estamos? Cuando multiplico por 2 en ambos miembros, fíjense que me queda 2 por x de t por x', más 2 por y', más 2 por z, z'. Pero esto que me aparece así, 2 por x de t por x' de t, no es ni más ni menos que la derivada respecto de t de la función x de t al cuadrado. ¿Por qué digo esto? Fíjense, si yo les digo, deriven esta expresión. ¿Está bien? Si yo digo, bueno, a ver, tengo x de t al cuadrado y lo quiero derivar. ¿Qué voy a hacer? Aplico la regla de la cadena, ¿no es cierto? Derivo la función de afuera, ¿está bien? Evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro, y la derivada de x de t es x' de t. Fíjense que esta expresión es la derivada de x de t al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, de ahí viene esto, que acá decimos, bueno, reemplazo esta expresión por la derivada respecto de t de x de t al cuadrado. Reemplazo esta expresión por la derivada respecto de t de y de t al cuadrado. Y esta es la derivada respecto de t de z de t al cuadrado. Lo puedo escribir de forma más sencilla diciendo, a ver, sabemos que la suma de las derivadas es la derivada de la suma, ¿está bien? Esto es por propiedades de derivada. Entonces me va a quedar que la derivada respecto de t de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado va a ser igual a 0. ¿Está bien? ¿Hasta acá me siguieron, chicos? ¿Hasta acá me siguieron o no? Sí, profe. Bueno, es medio bodrio. La vuelta me parece que es un poco más complicada para entenderla que la ida. Lo que voy a hacer, porque yo quiero llegar a demostrar que el módulo de R de t es igual a una constante. ¿Está bien? Ahora, fíjense esto, como para que le encuentren algún sentido. R de t, nosotros decimos que tiene componentes x de t, y de t y z de t. ¿No es cierto? Con lo cual, el módulo de R de t debería ser la raíz cuadrada de x de t al cuadrado más y de t al cuadrado más z de t al cuadrado. Y yo quiero demostrar que este módulo es igual a una constante k. O sea, mi intención es poder llegar a demostrar esto,
que el módulo, ¿está bien? Es igual a la constante K. Ahora, yo parto de la expresión esta, que la derivada respecto de t, de x de t al cuadrado, más i de t, más i de t al cuadrado, más z de t al cuadrado es igual a 0. ¿Está bien? Lo que voy a hacer acá, chicos, es integrar miembro a miembro. ¿Está bien? Si yo integro miembro a miembro, diferencial de t, ¿no? Porque voy a integrar respecto de t. Sabemos que la integral de la derivada, existe una propiedad, no sé si ustedes la vieron, pero es igual a la función integrando más una constante genérica c. ¿Está bien? O sea, la integral de la derivada respecto de x de una función f diferencial de x va a ser igual a f de x, ¿no es cierto? Más c. Esta es una propiedad. O sea, la función integrando más la constante genérica de las integrales indefinidas. Usando esa propiedad, ¿qué puedo decir entonces? Que la integral de la derivada de toda esta expresión va a ser igual a x de t al cuadrado más y de t al cuadrado más z de t al cuadrado más una constante que la llamo K1. Le podríamos haber puesto otro nombre, es indistinto. Y esto va a ser la integral de 0 diferencial t. ¿Y cuál es la integral de 0 diferencial t? Va a ser igual a una constante que la llamo K sub 2. ¿Está bien? Cuando derivo la constante me da 0 y la integral de 0 me da una constante. ¿Estamos? Entonces, llegué a esta expresión. Quiero llegar a algo parecido a esto. Entonces, lo que voy a hacer es despejar acá, paso restando este K1, y entonces, fíjense que esto que pasan acá restando este K1 pasa restando para este lado, y aplico raíz cuadrada en ambos miembros. Estoy de vuelta en el apunte. Entonces me va a quedar que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, x de t y de t, z de t, va a ser igual a la raíz cuadrada de K2 menos K1, que eso me va a dar otra constante a la que llamo K. ¿Está bien? O sea, la raíz cuadrada de esa resta me va a dar una constante genérica a la que llamo K. Y entonces ahí logro demostrar que el módulo de R de t resulta ser constante cuando los vectores R de t y R' de t son perpendiculares. ¿Está bien? Fíjense que acá puse una nota y dice el vector posición es siempre perpendicular al vector velocidad en cada punto. ¿Está bien? Hago acá la observación. En esta situación donde parto de la hipótesis que el módulo del vector R de t es constante, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Chicos, ¿se entendió esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, intenso, ¿no es cierto? Este ejercicio. Sí, la segunda parte más que nada. Bien, pero ¿se entendió? ¿Hace falta que revisemos alguna otra cuestión o no es necesario? Chicos, ¿se entendió o no? Por mí se entendió. Bueno, muy bien. Bueno, yo tengo unos cuantos acá en el Classroom. Ahí tienen, chicos, entonces, como les dije, este archivo, después ábranlo, mírenlo tranquilos, que está todo lo que yo fui compartiendo con ustedes. ¿Está bien? Para los que ingresaron más tarde y por si no están enterados, acá estoy volviendo a copiar en el chat el enlace del Classroom que armé con la intención de ir subiendo las prácticas resueltas. ¿Está bien? Y que ustedes si quieren pueden hacer consultas por ahí. ¿Sí? Bueno.
tendríamos que empezar a trabajar con la práctica número 1, que es la que tiene que ver con funciones de varias variables. Si no hay ninguna duda acerca de funciones vectoriales. Díganme, chicos, ¿alguna cosa que quieran consultar de funciones vectoriales o arranco con Profe, funciones varias variables? Sí. yo tenía dudas por ahí en el ejercicio 5 de funciones vectoriales, pero ahora que subiste la resolución, si querés me pongo a verle cualquier cosa que escriba el Classroom. Dale, cualquier cosa ahí tenés la posibilidad de comentar. Si hay alguna duda, ponelo en comentarios, ¿eh? Dale, listo, profe. Bueno, me voy entonces a la primera sección. Chicos, me dan un segundito que tengo que escuchar un mensaje, pero es importante. Es un minuto. Sí, profe, no hay problema. Pero, Tengo un temita acá en casa y es que mis 2 hijos ayer empezaron con fiebre. Así que bueno, arranco uno a las 8, el otro a las 9. Le estaba tomando la fiebre y dándole el antitérmico a la nena y el nene empezó, mami, tengo frío. Y con esta cuestión del COVID uno se empieza a perseguir. Para colmo los dos con 38,5 y a la madrugada también. Bueno, espero que no sea nada. Vamos a esto. Están ahora durmiendo. O lo lechucié y se despertaron. Bueno, me voy a la práctica 1. Hoy vamos a ver los primeros 3 ejercicios, si me da el tiempo, ¿está bien? De esta práctica 1 y voy a dejar límites para la próxima clase que quiero que le dediquemos toda esa clase a límites, que es un poquito más complejo, ¿está bien? Profe, lo que hay en Facebook de los videos de límite de varias variables, ¿eso sirve para lo que vamos a ver de límite con vos o es para otra cosa? Mirá, eso yo pensé que lo habían visto con la profe, lo subió la profe, ¿está bien? Por lo que entiendo, yo no me puse a ver los videos, pero sí vi que había subido videos de límite en varias variables. Deben ser explicaciones o ejemplos que ella estima que para ustedes es bueno verlas como para ir entendiendo un poco mejor el tema. ¿Mm? Sí, son unos videos que vimos en clase, una partecita, y los subió para que los veamos completos si queríamos. Pero explica básicamente cómo resolver el límite. Claro. El tema de límites en varias variables no es tan sencillo porque en realidad para poder determinar que existe el límite deberíamos probar que acercándonos por infinitas curvas siempre el límite es el mismo. Es imposible poder barrer esas infinitas curvas, entonces uno tendría que demostrarlo a través de la definición formal del límite. Es más sencillo poder determinar que un límite no existe, donde, por ejemplo, probando de acercarme por distintas curvas, que me den distintos valores. Entonces ya ahí puedo decir que no existe. En general, la profe les plantea o les propone de decir, probamos por unas cuantas curvas y si vemos que siempre el límite me da un mismo número, un mismo valor, que es recurrente, entonces ustedes terminan diciendo, deberíamos probarlo, pero de existir el límite debería ser este. ¿Está bien? Pero bueno, después vamos a ver otras estrategias que tenemos, el teorema de sándwich o bueno, otras cuestiones que tienen que ver con límites y que me permiten ir acercándome a estas respuestas. ¿Está bien? Yo lo que les propongo para el miércoles que viene, que ustedes miren esos videos, así están con las cosas un poco frescas. Si la profe les compartió algún apunte teórico o algo, léanlo. Y entonces acá vamos a hacer un barrido de distintos casos, ¿está bien? Pero siempre es mejor si ustedes se acuerdan de lo que dieron en teoría. ¿Mm? Así que bueno, esa es un poco la propuesta. ¿Mm? Y sí, si lo subió la profe, yo te diría que lo mires. ¿Eh? En general los profes cuando suben un video es porque se tomaron el trabajo de elegirlo porque creían que tenía algo interesante para que ustedes aprendieran algo. ¿Mm? Bueno, acá en esta primera parte de funciones de varias variables,
está un recordatorio que viene al caso como para poder dar respuestas a uno de los ejercicios. Yo no sé si esto ustedes lo trabajaron con la profe, qué se entiende por entorno, por punto interior, punto frontera, conjunto abierto, cerrado, acotado, arco conexo. ¿De esto vieron algo con la profe? Con la No, profe profe, no, no, pero estaba en la práctica. Bueno, simplemente conexo en R2 o en R3. Bueno, en principio dice que entorno, un entorno de centro A y radio R, por supuesto que voy a hablar de un radio positivo, ¿no es cierto? Es el conjunto de puntos que distan del punto A en menos de R. A ver, yo puedo pensar un punto A, que es este que tengo acá, voy a tomar un radio genérico R, ¿está bien? Y el entorno de centro A y radio R va a estar, va a ser, ¿no es cierto?, el conjunto de todos estos puntos, ¿no es cierto?, que están a una distancia de A menor a R, ¿está bien? Por eso habla del conjunto de puntos que distan del punto A en menos de R. Los que están sobre esta circunferencia no pertenecen al entorno, porque dice menor que R. ¿A qué llamo punto interior? Un punto X0 se llama punto interior de un conjunto S si podemos encontrar un entorno de centro X0 contenido en el conjunto S. ¿Está bien? Entonces, a partir de acá yo voy a poder determinar punto interior, ¿sí? O sea, un punto X0 se va a llamar punto interior, puedo pensar un punto X0, se va a llamar punto interior de un conjunto S si vamos a encontrar un entorno de centro X0 contenido en el conjunto S. Es decir, yo voy a decir que este punto X0 está contenido dentro de un conjunto S si encuentro un entorno de ese X0, ¿sí?, que esté contenido dentro del conjunto S. Pensemos que puedo hablar, mi conjunto S, tengo X0, y yo puedo pensar en un entorno de X0 que está contenido dentro de ese conjunto S. ¿Está bien? Entonces, X0 es un punto interior. Va a ser un punto frontera si cualquier entorno de centro X0 contiene puntos en S y puntos fuera de S. Al conjunto de los puntos fronteras punto frontera de un conjunto se lo denomina frontera del conjunto. Esto es más fácil, chicos, poder determinarlo a partir del ejercicio. Ahora vamos a ir al ejercicio. En todo caso, les diría que después ustedes lean estas definiciones, ¿está bien? Un conjunto es abierto si todos sus puntos son interiores. Un conjunto es cerrado si contiene también a la frontera, ¿está bien? Un conjunto es acotado si es posible contenerlo en un disco, si estoy hablando en el plano, o en una esfera de radio abierto, ¿sí? Después tenemos el conjunto arco conexo, simplemente conexo en R2 y en R3. Esto vamos a ir viendo a medida que aparezcan. ¿Está bien? Me voy al ejercicio 1 como para directamente ir resolviendo esto. Dice, indique el dominio de definición de cada uno de los siguientes campos escalares y grafíquelo. Además, indique si el dominio es un conjunto abierto o cerrado, no abierto ni cerrado, acotado, no acotado, conexo, no conexo, simplemente conexo. Primera cuestión, ejercicio 1A. Quiero analizar el dominio de la función f de x, que es la raíz cuadrada de x más 2y menos 4. ¿Está bien? Para analizar el dominio de esta función, el dominio va a ser todo el conjunto de pares pertenecientes a R2, tales que tenga sentido esa ley. A ver, la lógica para analizar el dominio es la misma que nosotros considerábamos para analizar el dominio en análisis 1, solo que ahora tenemos funciones de R2. ¿Está bien? Entonces, básicamente, si yo tengo acá la función f de xy, que es la raíz cuadrada de x más 2y menos 4, el dominio de f va a tener que ver con los pares ordenados xy pertenecientes a R2, tales que, ¿y cuál es la condición que debería verificarse para que tenga sentido esta ley?
Mayor o igual a 0. Que lo que está dentro de la raíz sea mayor o igual a 0. Bueno, entonces que x más 2y menos 4 sea mayor o igual que 0. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí voy a seguir trabajando con esta desigualdad. Entonces, lo que voy a tratar de relacionarlo con alguna curva que sea conocida para mí, que la pueda representar en el plano, y después voy a seleccionar el conjunto de puntos que verifica esta desigualdad. ¿Está bien? Fíjense que esto es una recta. Yo puedo trabajar con la ecuación x más 2y menos 4 igual a 0. ¿Está bien? Despejo y me queda 2y igual a menos x más 4, donde y es igual a menos 1/2 de x más 2. Despejé, pasé este dividiendo. ¿Está bien? Entonces, esta es la recta que puedo relacionar con esta inecuación. Esa recta en el plano puedo representar x e y, ordenada al origen es 2, la pendiente es menos 1/2, entonces me desplazo una unidad para abajo y 2 para la derecha, ¿no es cierto? Acá encuentro otro punto de esta recta y yo puedo representar esa recta. Bueno, esta recta es la que me está delimitando el plano. Ahora yo digo, muy bien, a ver, los puntos que pertenecen al dominio deben verificar esta condición. Entonces, serán los que están en este semiplano o en este semiplano. ¿Qué hago para poder determinar esto? Tomo lo que llamamos un punto testigo. Por ejemplo, tomo este punto que es el de coordenadas 0, 0. Y veo si verifico o no la desigualdad. Si yo reemplazo acá por 0 y acá por 0, me queda menos 4 mayor o igual que 0. ¿Es cierto eso? No. No es cierto. Con lo cual, este punto no forma parte de la solución. Entonces, este semiplano no corresponde con la parte del dominio, pero sí corresponde este semiplano. ¿Está bien? Si hubiese verificado la inecuación y tenía sentido, entonces me quedaba con esa parte. ¿Está bien? Ahora, lo que voy a verificar, por ejemplo, si el punto de coordenada, fíjense, este punto que está acá, sobre la recta, es el punto de coordenadas 2, 1. ¿Verifico o no la desigualdad? Si reemplazo a x por 2 a y por 1, me va a quedar 2 más 2, 4, menos 4, 0. ¿0 es mayor o igual que 0? Sí, 0 es igual a 0, con lo cual verifican la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que estos puntos forman parte también de mi dominio. ¿Está bien? Si no hubiesen formado parte, lo tenía que hacer con líneas de puntos. Como si forma parte del dominio, o si están contenidos dentro del dominio, entonces, sí pertenecen al dominio, perdón. Entonces lo hago con una línea continua. ¿Estamos, chicos? Les voy a mostrar acá, a ver la resolución. Me parece que este está hecho. ¿Por qué se ve tan feo? Lo voy a achicar un poco porque no se ve bien. Acá está. ¿Se alcanza a ver? Está como opaca la imagen. Chicos, ¿se ve? Fíjense entonces, el dominio pertenece a R2, tales que verifica esta condición. Para graficar identificamos la frontera. La frontera es esta recta, que es con la que recién trabajamos. ¿Está bien? Representamos la frontera y después hacemos este análisis que acá está todo explicadito, ¿no es cierto? El 0, 0 pertenece al dominio. Entonces, vemos que como no satisface esa desigualdad, entonces no pertenece al dominio y rayamos la otra parte. ¿Está bien? Bueno, ahora teníamos que decir si era cerrado o no. Fíjense que acá decimos, el dominio es cerrado ya que contiene su frontera. ¿Está bien? Para ver esto de la frontera es lo que nosotros dijimos, decir, bueno, a ver, tomo un punto que está sobre esta recta y veo si forman parte o no de la solución de
mi inecuación, si pertenecen o no al dominio esos puntos que están sobre esa frontera, ¿está bien? Como si pertenece, entonces decimos que es cerrado, ¿está bien? Ya que contiene entonces a la frontera, que es la recta esta. Por otro lado, decimos que no es abierto, ya que, por ejemplo, encontramos este punto que pertenece al dominio y no es un punto interior, ¿está bien? O sea, encuentro un punto que no es interior y que pertenece al dominio. Entonces voy a decir que no es abierto, ¿está bien? Por otro lado, decimos que el dominio no es acotado, ya que no existe un disco que lo contenga, ¿está bien? Esto, ustedes fíjense que el semiplano este es infinito. Yo no puedo acá determinar un disco de un radio mayor que 0 que lo contenga. ¿Por qué? Porque es infinito. ¿Se entiende? Entonces es no acotado. El dominio es conexo, ya que si tomamos dos puntos cualquiera dentro de este dominio, los puedo unir mediante una poligonal que va a estar íntegramente contenida dentro del dominio. ¿Está bien? Chicos, ¿qué sería un dominio no conexo? Si yo tuviese, por ejemplo, esta de dominio, estoy representando la gráfica del dominio D. ¿Está bien? Acá yo puedo tomar, por ejemplo, este punto y este punto, que son puntos que pertenecen al dominio, y cuando uno estos dos puntos con una poligonal, ¿está bien? Encuentro que no está íntegramente contenida dentro del dominio. ¿Está bien? Profe, una pregunta, ¿qué sería una poligonal? La poligonal es una sucesión de segmentos. ¿Está bien? Claro. A ver. Yo tengo acá un segmento, otro segmento, esto es una poligonal. ¿Está bien? Esto es una poligonal abierta. Yo puedo quizás unir este extremo con este mediante otro segmento y eso es una poligonal cerrada, cuando el extremo del último coincide con el origen del primero. ¿Está bien? Pero para que vos te quedes con la idea, eso es una poligonal. Está bien. ¿Está bien? Bueno, entonces, ya me perdí. ¿Qué dijimos? Que era conexo, ya que si tomamos dos puntos cualesquiera de este, es posible encontrar una poligonal que los una, que esté íntegramente o totalmente contenida en el dominio de la función. ¿Está bien? Es simplemente conexo. A ver si acá... Ahí. Es simplemente conexo, ya que el interior de cualquier curva cerrada, ¿sí?, está contenida en el dominio de F, que está contenida en el dominio de F también pertenece al conjunto. ¿Está bien? Entonces yo puedo pensar una curva cerrada que está contenida en el dominio de F, o sea, una curva cerrada, y el interior de esa curva cerrada que está contenida también va a estar contenida. ¿Sí? Fíjense que acá tienen un poco el desarrollo de todos estos conceptos aplicados al ejercicio. Me parece que es más fácil entenderlo que desde esa primera enunciación que estaba ahí. Bueno, chicos. El 1, fíjense, el 1C, por ejemplo, tengo la función esta. La función f de x y es 2 sobre el raíz cuadrada de 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 36. Acá voy a tener que tener a consideración que van a ser el dominio, el conjunto de los puntos para los cuales 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 36 sea, voy a decir mayor o igual que 0. No, distinto de 0 sería. Bien, y pueden ser números negativos, esa expresión puede ser negativa. Mayor a 0. Sería mayor a 0. Ah, bien. Entonces, para el ejercicio C, voy a decir que el dominio de la función f van a ser los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tales que 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 36 sea estrictamente mayor que 0. Y me voy a quedar trabajando con esta curva para poder determinar cuál es la frontera de mi región y después a partir de ahí
poder decidir si me voy a quedar con los puntos interiores o exteriores a esa frontera. Bueno, en el otro caso se trataba de una recta y entonces era para ver cuáles eran las partes de los semiplanos con las que iba a quedarme trabajando, ¿no? Entonces, fíjense que tomo esta ecuación, 4x cuadrado más 9y cuadrado igual a 36, ya lo despejo, este menos 36 lo paso sumando del otro lado. Esto tiene toda la pinta de una elipse, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Divido por 36 en ambos miembros. Esto tiene que ver con lo que vimos la primera clase. ¿Se acuerdan algo de superficies, de cónicas? Que les dije que sobre esto después se vuelve muchísimo. Me queda x cuadrado sobre 9 más y cuadrado sobre 4 igual a 1. Fíjense que se trata de una elipse con semieje mayor igual a 3, porque 3 al cuadrado es 9, semieje menor igual a 4. Con lo cual, yo puedo hacer una representación en el eje X, voy a tener menos 3 y 3. En el eje Y voy a marcar menos 2 y 2. Por supuesto, chicos, que usando una escala, ¿no es cierto? Yo acá lo estoy haciendo medio a los ponchazos. Pero bueno, la idea, lo que me interesa a mí, que podamos hacer un bosquejo de esta cónica. Mi cónica va a ser entonces... Oh, miren mi elipse hermosa que me quedó acá. Ahora se las muestro, si no en el apunte que está hecho. Ahora bien, lo que voy a tomar un punto testigo, por ejemplo el 0, 0, para ver si me quedo con el interior o con el exterior. 0 al cuadrado 0 por 4, 0, 0 al cuadrado 0 por 9, 0, 0 más 0, 0, menos 36 me da menor que 0, con lo cual el punto acá, el 0, 0, no pertenece a la solución. Voy a considerar entonces como solución, hagamos de cuenta que es todo el plano, excepto lo que queda en el interior de esa elipse. ¿Estamos? Ahora, quiero ver si la frontera, ¿está bien?, pertenece o no al dominio. Entonces puedo tomar, por ejemplo, este punto, que es el punto de coordenadas 3, 0. Y digo, bueno, cuando x vale 3, e y vale 0, este se me hace 0, 3 al cuadrado 9 por 4, 36, 36 menos 36 me da 0, y 0 es igual a 0, no es mayor que 0. Con lo cual, voy a tener que esta frontera marcarla con líneas de punto, y de esa forma represento que todos los puntos que están sobre esa curva no pertenecen al dominio. ¿Se entiende, chicos, esto hasta acá? Profe, yo no entendí por qué puso igual a 36 y no siguió con el mayor. Porque lo trabajo como igualdad para poder trabajar con la curva e identificar cuál es la frontera. ¿Está bien? Yo acá quiero identificar, fíjate que antes lo transformé en una igualdad, e identificamos que era una recta, ahora lo transformé en igualdad, y logré identificar que se trata de una elipse. ¿Está bien? Pero es por eso, para identificar cuál es la curva frontera. ¿Sí? Ok, gracias. A ver, lo que quiero ver cuáles son los puntos que verifican esta ecuación. Y entonces a partir de ahí, que verifican la ecuación, y 4x cuadrado más 9y cuadrado menos 36 igual a 0, que son los que están sobre esa curva. A partir de ahí puedo graficar esa frontera y empiezo a trabajar para determinar a ver si los pares ordenados x y que pertenecen a este dominio son los que están adentro o afuera, en el interior o en el exterior de esa curva, ¿está bien? Y analizo qué pasa con los puntos que están sobre esa curva, si pertenecen o no al dominio. ¿Estamos? ¿Se entendió esto que digo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Acá tengo, a ver si se ve. Esta resolución la hice yo, fíjense que del 1C está la explicación que les estoy dando acá. Acá está el análisis de cómo determino, eligiendo un punto, que verifico no la desigualdad, y a partir de ahí la representación es esta, que me queda hecha acá. Esto está hecho con GeoGebra, chicos. Ustedes si quieren pueden usar algún graficador para poder hacer estas gráficas.
No es necesario. Si fíjense, no estamos haciendo ninguna gráfica muy extraordinaria, simplemente con identificar en este caso cuáles son los semiejes y ver que es una elipse centrada en el origen es suficiente para hacer un bosquejo. Bueno, podemos afirmar que el dominio de esta función es un conjunto abierto porque todos sus puntos son interiores. Fíjense que la frontera, los puntos de la frontera no están contenidos dentro del dominio. Es no acotado, ya que no es posible contenerlo en un disco de radio arbitrario. Esto de vuelta, porque esto es infinito, ¿no? Es conexo, pues dados dos puntos cualesquiera del dominio, es posible unirlos mediante una poligonal íntegramente contenida en el conjunto. Profe, Sí, entonces verificar si el punto frontera está contenido o no es lo que determina si el conjunto es abierto o cerrado. claro. Sí, si la frontera está contenida, ¿está bien? Va a ser cerrado. ¿Listo? Bueno, chicos, quiero avanzar con otros ejercicios. Yo después le comparto esto. El 1E está resuelto. Acá fíjense que hice una aclaración porque acá habla del paraboloide de una hoja. Y esto no es un paraboloide. Esto es un hiperboloide. ¿Está bien? Así que bueno, hice esa anotación ahí. Lo mismo acá que vuelve a decir paraboloide y en realidad es un hiperboloide. ¿Estamos? ¿Alguna observación que les voy a hacer de esta práctica? Fíjense, el F. El F lo charlamos, pero se los dejo como propuestas a ustedes, ¿no es cierto? Sí, eso yo no lo supe resolver, porque El me F, quedan dos condiciones. claro. El F, ¿me dan un segundito? Valen, ¿vos estás ahí, mami? ¿Estás bien? ¿Cómo te sentís, gordita? ¿Sí? Vení. No, pero no tenés fiebre. ¿Y tu hermano se despertó? Bueno, si no, quédense un ratito arriba con la tele que yo ahora voy. F de X y Z igual a X cuadrado por Y, logaritmo natural de Z, sobre la raíz cuadrada de 16 más X cuadrado más Y cuadrado menos Z. ¿Está bien? ¿Cuáles son las condiciones a considerar acá? Que z sea mayor que 0 y todo lo que está en la raíz sea mayor o igual que 0, pero también tiene que ser distinto de 0. O sea que va a ser solamente mayor a 0. Muy bien. Acá X cuadrado por Y no tengo ninguna restricción. Acá me aparece una restricción. O sea, para el dominio de F yo voy a considerar, acá son las ternas ordenadas X y Z pertenecientes a R3, tales que Z debe ser estrictamente mayor que 0 por el tema del logaritmo y 16 más X cuadrado más Y cuadrado menos Z debe ser estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? Esas son las dos condiciones que deben verificarse simultáneamente. ¿Estamos? Ahora, voy a trabajar con esta ecuación. Entonces, 16 más X cuadrado más Y cuadrado menos Z igual a 0. Si yo despejo Z, me queda X cuadrado más Y cuadrado más 16 igual a Z. ¿Está bien? Donde esto se trata de un paraboloide. A ver, quizás si ustedes lo miran así, X cuadrado más Y cuadrado igual a Z menos 16. ¿Está bien? Esto es un paraboloide elíptico con vértice en el punto 0, 0, 16. ¿Está bien? ¿Lo ven, chicos, esto o no? Si Sí, yo sí, hubiese profe. tenido este menos 16, ¿esto qué era? Un paraboloide, ¿no es cierto? X cuadrado más Y cuadrado igual a Z es un paraboloide centrado con eje Z. ¿Está bien?
Si yo tengo menos 16, tengo un desplazamiento vertical. ¿Está bien? De 16 unidades. A ver, o le gusta verlo así. Es el paraboloide desplazado 16 unidades hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, esto es un paraboloide, ¿está bien? Elíptico, con centro en el 0, 0, 16. ¿Estamos? Y fíjense que Z de esta ecuación se desprende, ¿no es cierto? O mejor dicho, Z debe ser mayor que 0. ¿Estamos? Ahora, voy a representar un bosquejo de esta situación. ¿Cuál es ese paraboloide? ¿Alguno se anima a hacer un bosquejo muy abosquejado? Digo bosquejo muy abosquejado porque con eso a mí me alcanza. X, Y, Z. Este es el paraboloide que originalmente podría haber tenido así, ¿no es cierto? Solo que ahora lo desplacé 16 unidades hacia arriba. ¿Está bien? Acá tengo el bosquejo muy abosquejado. ¿Está bien? Ahora, la idea sería, me quedo con de ese paraboloide, ¿me quedo con lo que está en el interior o me quedo con todo lo que está por acá afuera? Y bueno, acá puedo tomar, por ejemplo, este punto 0, 0, 0 para determinar con qué región me quedo. Cuando X vale 0, Y vale 0 y Z vale 0, me queda que 16 resulta ser mayor que 0. ¿Está bien? Con lo cual, de todo ese espacio, ¿con qué me voy a quedar? Con toda esta parte que está por acá afuera del paraboloide. ¿Lo ven? Profe, pero no tendría que considerar que Z no puede ser 0. Ahí vamos. Estoy Ah, bueno. analizando por ahora con violeta esta expresión. ¿Está bien? Y digo, si tomo por ejemplo este punto, que es el 0, 0, 16, ¿se verifica la desigualdad? Fíjense, 0, 0 menos 16 más 16 me da igual a 0. ¿Está bien? Con lo cual, la frontera acá no está formando parte de esta solución. ¿Estamos? Así que bueno, la frontera no está formando parte, la puedo hacer con puntitos. ¿Estamos? Ahora, Bien. me voy a analizar la otra situación. ¿Cuál es la otra situación? La que me dice que Z debe ser mayor que 0. Estoy buscando otro color de marcador. No encuentro, che. Acá tengo. Si Z debe ser mayor que 0, entonces estoy trabajando con la región que está por encima del plano XY. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, los que forman parte de la solución son todos aquellos puntos que están por encima del plano XY, ¿está bien? Y por debajo de este casquete de paraboloide. ¿Se entiende esa idea, gente? Sí. Bueno. Sí, sí. Profe, Sí. en un parcial, por ejemplo, a la hora de graficar, si nos piden así como esto, ¿con un bosquejo simple como ese basta o hay que hacer algo más a escala? No, con un bosquejo así está bien. A lo mejor lo que podríamos haber hecho es poder ver, no sé. No, con algo así está bien. Porque en general no te dice que, te dice que representes o que hagas un bosquejo o que identifiques cuál es la región del espacio, del plano. ¿Está bien? Pero con algo así es suficiente. Si este punto tiene que estar bien delimitado. ¿Está bien? Y a ver, y acá no puede hacer un cono. Si es un paraboloide, tiene que hacer un paraboloide. ¿Está bien? ¿Listo? Profe, una Bueno, pregunta. sí. En este caso, suponiendo de que el plano XY
si estuviera contenido dentro del dominio. Pero el paraboloide no. Quedaría una parte de la frontera dentro del dominio y otra parte no. Sí, podés pensarlo así. Entonces no sería ni abierto ni cerrado el conjunto. No es abierto ni cerrado. Claro, ninguno de los dos. No, Está. está. Bueno. Chicos, les dejo como propuestas para que ustedes hagan los otros del 1, ¿puede ser? Profe, la resolución que mostraste recién, ¿la podés subir también al Classroom? Sí, está todo lo de límites acá. Lo que pasa que de límites, bueno, después mírenlo. De todas formas, eso lo vamos viendo. O si no, guárdense para ver las resoluciones de límites después que las vean conmigo. ¿Eh? Sí, sí, más que nada para ver esta parte, digamos. Para Bueno, corroborar Y que yo bien. decía para verificar el ejercicio 1, está bien. esos. No están todos resueltos, pero el F, por ejemplo, no estaba, por eso también lo hice, ¿está? Porque para que ustedes se queden tranquilos de cuál es esta solución. ¿Está? De todas formas, ustedes vieron que están las respuestas. ¿Eso lo han visto? Sí, sí. Acá atrás, esperen que ya me fui. ¿Dónde estoy? Ecuaciones diferenciales, que es el último capítulo, y después vienen las respuestas. Acá. ¿Está bien? Fíjense que acá tienen las respuestas. Este es del 1 y acá tienen los otros. Fíjense el F, que es este, cómo lo representan, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es usando una graficadora, o sea, acá estoy hablando del plano XY, ¿no es cierto? Y acá estoy teniendo el paraboloide que de acá del medio saldría el eje Z, porque está centrado en el eje Z. ¿Está bien? Bueno, ahí lo tienen. Me voy a acá. El ejercicio 2, no, acá. ¿Qué dice el ejercicio 2? Grafique los siguientes campos escalares, ¿sí? Bueno, para poder hacer la gráfica de estos campos escalares, ¿no es cierto? O sea, de funciones reales o funciones escalares, una vez más lo que voy a tener que hacer es graficar estas funciones, sí. Y voy a tener que trabajar con superficies o con curvas, que es lo que estuvimos repasando en la clase anterior. En líneas generales, si yo quiero hallar la gráfica de una función de dos variables, ¿está bien? A ver, yo voy a decir que la gráfica de f se va a corresponder con los puntos x y z pertenecientes a R3, tal que el par ordenado XY pertenece al dominio de f y z a que es igual a f en XY. ¿Está bien? O sea, lo que yo voy a tener es el conjunto de puntos, ¿está bien? Que están conformados por esta terna, donde x e y es un par ordenado que corresponde o que pertenece al dominio de la función, y z es la imagen de la función en cada uno de esos x, y. ¿Está bien? Ahora, tengo la función f de xy igual al opuesto de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? La gráfica va a estar constituida por las ternas x y z, para los cuales x e y pertenecen al dominio. ¿Está bien? Y z es la imagen de la función. ¿Cuál es el dominio de esta función f? ¿Alguno me lo puede decir? Los pares ordenados, tales que x cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual a 0. Y entonces, Serían todos los puntos afuera de la circunferencia de radio 1. a ver, no. Todos los Porque puntos. todos los puntos, x cuadrado va a ser siempre Ah. mayor o igual que 0, e y cuadrado va a ser siempre mayor o igual que 0. Cuando yo hago la suma de un número mayor o igual que 0 con otro número mayor o igual que 0, me va a dar mayor o igual que 0. Con lo cual, el dominio de esta función es todo R2. ¿Está bien? ¿Estamos? Ahora,
lo que voy a hacer es trabajar con esta expresión. ¿Dónde lo tengo? ¿Acá? No, acá. Sí. Fíjense que tiene por dominios R2. ¿Sí? Por otro lado, fíjense que si yo llamo z igual al opuesto de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, sabemos que esto es un número mayor o igual que 0. ¿Está bien? Con este menos acá adelante, estoy trabajando con un z que va a ser menor o igual que 0. ¿Sí o no? ¿Fui muy rápido? No, se entiende. Se entiende, profe. Entonces, fíjense que los resultados que yo voy a hallar de z van a ser siempre números negativos, de lo que yo puedo deducir que la imagen de esta función van a ser siempre reales negativos. ¿Está bien? ¿Estamos? O dicho de otra forma, como está expresado ahí, de menos infinito a 0 incluido. ¿Está bien? En realidad sería reales negativos sub 0. ¿Está bien? Porque z puede ser también igual a 0. Perdón, profe, Bien. menos infinito, 0, dice. De menos infinito a 0. De todas formas, fíjate que acá lo tenés. ¿Está bien? Ahora, para identificar la superficie, porque la quiero graficar, voy a trabajar con esta superficie. ¿Está bien? Muchas veces la estrategia que usamos suele ser de elevar ambos miembros al cuadrado cuando me aparece acá una raíz. ¿Está bien? Entonces, fíjense que yo tengo z igual a menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, que si elevo ambos miembros al cuadrado, esto me queda al cuadrado y esto me queda al cuadrado. ¿Está bien? De donde se desprende que z cuadrado a que es igual. Este menos al cuadrado se transforma en positivo porque siempre que elevo al cuadrado me queda positivo. La raíz cuadrada con la potencia cuadrada la puedo simplificar y me queda x cuadrado más y cuadrado. Ahora, esta ecuación me está representando una superficie. ¿Cuál es esta superficie? Es un Paraboloide. Un cono. No, no, es Un un cono cono. puede ser, ¿Está profe. bien? Para que sea paraboloide tendrías que haber tenido z, Sí, no sí, z tiene cuadrado. Z, claro. ¿Está bien? Entonces, esto es un cono, ¿sí? Es un cono centrado en el eje Z, ¿está bien? Ahora, el cono tiene las dos partes, ¿no es cierto? La rama de arriba y la de abajo. Como Z va a ser siempre negativo, en realidad, yo me voy a quedar de este cono con la parte de abajo, ¿está bien? Fíjense que acá tengo la gráfica, donde acá está entonces hecha la representación del cono, ¿sí? Pero como Z debe ser menor o igual que 0, y eso está pactado por este signo menos, ¿está bien? Entonces, me voy a quedar de este cono con la parte de abajo, ¿está bien? Gente, a ver, ese más menos, como para que ustedes no tengan dudas, si yo hubiese partido de decir z cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado y hubiese querido despejar z, ¿qué hubiéramos dicho? Que z es más menos la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿no es cierto? Porque cuando yo aplico la raíz cuadrada y simplifico la raíz con la potencia, me queda el valor absoluto que se transforma en este más menos. ¿Está bien? Donde z va a coincidir con la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿está bien? Que eso va a ser para cuando z sea positivo, y va a ser la rama de arriba, o z va a ser el opuesto de esta raíz que tiene que ver con la rama de abajo. Entonces, cuando ustedes vean una expresión como esta, ya saben que este menos me va a estar indicando la rama de abajo. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? Sí. Bueno. Listo. Y entonces que resulta esta la representación gráfica de esta función. Y como dijimos, el dominio es todo R2, el conjunto imagen son los reales negativos sub 0, ¿está bien? O desde menos infinito hasta 0 incluido. ¿Estamos? Y la representación es esta. Bueno, de la misma forma podemos tratar de hacer la representación de cualquiera de estas funciones. Fíjense una cuestión, por ejemplo, en este ejercicio D, yo tengo la función f de xy igual a y cuadrado.
De donde yo puedo decir entonces que z va a ser igual a y cuadrado. Pero cuidado, para todo x. ¿Por qué? Porque esta función no es una f de y, sino que es una f de x e y. ¿Está bien? Entonces, acá estoy hablando, si yo no le doy bolilla a esto, puedo pensarlo como una parábola en el plano y z. ¿No es cierto? ¿Lo ven? Sí, sí. Ahora, cuando me aparece para todo x, entonces esta parábola en el plano YZ va a estar estirada para toda x. Y paso a tener un cilindro parabólico. ¿Estoy hablando en chino o se entiende? No estaría viendo la forma, digamos. Bueno, repasen superficies, chicos. Porque lo que vimos en la clase, la otra clase, la primera de superficie, tenía que ver porque sabía que después lo necesitábamos. ¿Eh? A ver. Tengo eje X, eje Y y eje Z. ¿Está bien? Z es igual a Y cuadrado. ¿Está bien? Fíjate vos cuando vos tenías en R2 igual a X al cuadrado, tu parábola en el plano XY tenía una forma como esta. ¿Está bien? Ahora vos tenés Z igual a Y cuadrado. Fíjate que lo que antes era X, ahora lo llamo Y, lo que antes era Y, ahora lo llamo Z. Con lo cual mi parábola, haciendo un bosquejo muy abosquejado, es esta. En el plano YZ. ¿Lo ves? Sí, sí. Ahora, como vale para todo X, yo a esta la estiro y vale para todo X. Y entonces ahí tengo el cilindro parabólico. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Bueno, por supuesto que vale también para los negativos, pero me quedo con esa parte de la gráfica que es la que me sale mejor. ¿Mm? Fíjense, si yo tengo que determinar acá cuál es el conjunto imagen, ¿cuál va a ser el conjunto imagen? ¿Cómo va a ser Z? Si Z es igual a Y al Positivo. cuadrado. Positivo o cero, ¿está bien? Con lo cual, en este ejercicio de el conjunto imagen de la función, van a ser los reales positivos sub 0 o de 0 a más infinito, incluyendo el 0. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el dominio de la función? Son formalmente los pares ordenados x, y pertenecientes a R2, tales que... Y acá no tengo restricción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Puede ser para todo x y acá cualquier número lo puedo elevar al cuadrado. ¿No es cierto? ¿O tengo alguna restricción para algún número que no lo pueda elevar al cuadrado? No tengo ninguna restricción. Entonces el dominio es todo R2. ¿Está bien? ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bueno. El C lo tienen hecho, lo tienen resuelto acá. Y el B me parece que no aparece, pero bueno, vean ustedes a ver si lo pueden trabajar un cachito. Termina siendo muy sencillo. Bueno, ¿quieren que lo veamos o no? El C se los dejo que lo miren desde la práctica. Y el B, ¿puedo borrar esto? Charán. ¿Puedo Sí, borrar sí, esto? borra. Sí, profe. Ah, bien.